Hola a todos. Vamos a considerar en esta mañana, siguiendo con el estudio que arrancó Martín, de las cartas de Apocalipsis a las 7 iglesias, ¿no? Es un mensaje también para nosotros hoy, ya que vamos a ver, hay muchas enseñanzas y lo que le pasaba a esas iglesias también pasa en la actualidad a diferentes iglesias y nos pasa a nosotros. Por eso es muy importante que meditemos en estas cosas. Bien, vamos a ir entonces a Apocalipsis, el último libro de la palabra de Dios, y vamos a ir a el capítulo 2. El capítulo 2. A ver, sin mirar, ¿alguien sabe cuál es la primera iglesia? Éfeso, muy bien. La ciudad de Éfeso, una ciudad muy grande, que tenía un templo muy grande, donde de toda Asia iban ahí, donde se veneraba a Diana de los Efesios, ¿no? Entonces una ciudad muy idólatra, ¿no? Donde ahí estaba la iglesia centrada, la iglesia en Éfeso. Y le dice Jesucristo a la iglesia lo siguiente. ¿Quién tiene micrófono? Martín, ¿tenés micrófono ahí? Si hay otro micrófono. Dos, 1 hasta el 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Bueno, aquí hay una duda, ¿no?, entre los diferentes teólogos y comentaristas a qué se refiere con el ángel, ¿no? Generalmente en el libro de Apocalipsis, ángel se refiere a ángeles, ¿no? Estos seres celestiales. Pero aquí ángel significa mensajero, ¿no? Ángel significa mensajero. Entonces, el debate de algunos teólogos es si aquí se está queriendo referir a un mensajero o se está refiriendo a ángeles, ¿no? Bueno, la opinión mayoritaria, si bien hay quienes opinan que son ángeles, es que se está refiriendo a los mensajeros o a los líderes de las iglesias. ¿Y por qué no a ángeles? Porque es como que los exhorta, ¿no? Si leemos las diferentes cartas, es como que un poco los está retando, ¿no? Les está diciendo que hay cosas que están mal, ¿no? Entonces es como que sería medio raro que le escriba a un ángel que cuida una iglesia que tiene que hacer cosas distintas, ¿no? Por eso es que muchos tienden a creer que se está refiriendo no tanto al ser celestial, sino que se usa en el sentido de la palabra mensajero,
y que se estaría refiriendo a los pastores o a los responsables de cada una de estas iglesias, ¿no? Y bueno, y en esa línea de interpretación, obviamente los responsables de la iglesia tienen una gran responsabilidad sobre la congregación. Por eso es que les dice aquí, les da un mensaje a cada una de las iglesias con las cosas que tenía que corregir cada una de las iglesias, se la da a los mensajeros, a los responsables de la iglesia y obviamente también a toda la iglesia, ¿no? Bien, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Bueno, para entender un poquito este versículo tenemos que ir un poquito para atrás y vamos a el versículo 20 del capítulo anterior. Vamos a leer. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Muy bien. Aquí dice que está hablando de estrellas como los ángeles, que hemos dicho que son los mensajeros o los responsables de las iglesias. Y después habla de los 7 candeleros, son las 7 iglesias, ¿no? Entonces aquí el libro de Apocalipsis es un libro muy hermoso, pero es un libro difícil, ¿no? Es un libro que hay que entender muchas cosas anteriores para poder interpretarlo correctamente. Es un libro que tiene mucha simbología, que hay que entender un poquito qué significan estas cosas en su origen para entender lo que está queriendo decir. Y aquí, bueno, está comparando a estos ángeles, estos mensajeros, con estrellas, ¿no? Y dice, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y aquí en el versículo 1 dice que el que tiene en su diestra las 7 estrellas, ¿no? Es decir, que él tiene en su mano, en su diestra, tiene a los líderes, a los mensajeros de estas iglesias, ¿no? Y esto obviamente tiene muchas implicancias. Por un lado, la implicancia de el respaldo, pero por otro lado, la implicancia de que ninguna autoridad de ninguna iglesia puede hacer lo que quiere porque por sobre todas las cosas está bajo el dominio y bajo la mano de Dios, y Dios es soberano para hacer y deshacer conforme a su voluntad. Entonces, si uno como responsable de la iglesia empieza a hacer cosas que graves y que son totalmente fuera de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, disculpen, entonces, bueno, Dios, como tiene en su mano a todas estas estrellas, a todos estos mensajeros, Él tiene autoridad para hacer y deshacer y tiene el control sobre eso. Y aquí dos cosas importantes. Dice que a la iglesia se la compara con un candelero. ¿El candelero produce luz? No produce luz. El candelero pone en alto y sostiene la luz. Y qué hermosa imagen para la iglesia, porque nosotros como iglesia debemos ser luminares en un mundo de tinieblas. Debemos resplandecer con la luz de Cristo. Debemos llevar el conocimiento de Dios hacia otras personas. Por eso es que se compara a la iglesia con un candelero. No, como la luna, ¿no? Que se dice, la luna no tiene luz propia, refleja la luz del sol. Cuando vemos esa luna llena, hermosa a la noche, no es luz propia, es la luz del sol que le pega a la luna y nos da a nosotros. Así somos nosotros, un candelero que no tenemos luz propia. Nuestra luz es la luz de Cristo en nuestra vida cuando le hemos aceptado, y debemos reflejar esa luz a un mundo que está en tinieblas. Y él dice aquí que él tiene el control sobre los 7 candeleros, sobre las 7 iglesias, sobre todas las iglesias. Y él está pendiente de todas las iglesias que son sus iglesias, ¿no? Ya vamos a ver, hay mucho por decir en todas las cartas, pero porque hay muchos que pueden llamarse iglesia
cristiana, pero no tiene nada que ver porque predican un falso evangelio, ¿no? Pero de todas sus iglesias, Él está en control y Él está pendiente y Él sabe los problemas que tiene cada una iglesia y está trabajando en los problemas de cada una iglesia. Y los problemas de cada una de las iglesias, ¿quiénes somos? Nosotros. Porque si fuéramos todos perfectos, no habría problemas. Pero bueno, no somos perfectos y eso genera problemas, ¿no? Pero Él tiene en su mano y en control los 7 candeleros. Dice, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Qué bueno saber que Dios nos conoce, ¿no? Y esto, por un lado, trae consuelo de saber las cosas que yo he padecido, que yo he sufrido, que yo me estoy esforzando, eso trae consuelo. Pero por otro lado, trae una advertencia, porque Dios me conoce. Dios conoce todo lo bueno de mí y Dios conoce también todo lo malo de mí, ¿no? No hay nada que le sea ajeno a Dios, ¿no? Entonces, Dios nos conoce a lujo de detalle. No es que Él nos conoce en el sentido de lo que nosotros dejamos ver hacia otros. Capaz que ustedes me conocen a mí de lo que yo dejo ver. Y hay muchas cosas que podrán ver y hay otras cosas que tal vez no. Pero Jesucristo nos conoce en detalle en nuestro interior. Cada sufrimiento, cada adversidad que hemos superado con su ayuda y también cada pecado, cada vez que le hemos fallado. Dice, yo conozco tus obras. Y aquí está hablando de, particularmente por la forma en la que está escrito, de las cosas buenas. De las cosas buenas. Yo conozco tus buenas obras. Yo conozco las cosas buenas que vos hacés, que tal vez para otros pasen desapercibido, pero yo las conozco. Yo sé, dice, tu arduo trabajo. Ahí la idea es un trabajo esforzado, un trabajo penoso, un trabajo que implica mucho esfuerzo físico, mucha concentración, mucho foco. Yo conozco ese trabajo que has hecho. Yo conozco ese trabajo que has hecho. Dice, y conozco no solo tus obras, tu trabajo y tu paciencia. Les leo algo que decía un comentarista acerca de la paciencia de la que se está hablando aquí. No es la paciencia de esperar algún acontecimiento o de soportar a alguna persona. Vieron que yo tengo paciencia, estoy esperando que venga Cristo a buscar a su iglesia, estoy siendo paciente. No es esa la paciencia que está hablando acá. También podemos decir, hay que ser paciente con Martín. La verdad que estoy siendo paciente con él, porque bueno, una vez y otra vez y otra vez y otra vez estoy siendo paciente con él, ¿no? Algunos están haciendo paciente conmigo. No es esa la paciencia. La paciencia de la que está hablando acá es la de estar activo en un propósito cuando todo conduce a dejarlo. Es decir, conocía la paciencia de que estaban trabajando para el Señor, estaban sirviendo para el Señor, había un montón de adversidades, había muchísimas cosas que los hacían tentar a querer dejar de servir al Señor, y ellos estaban teniendo la paciencia de no dejar de servir al Señor a pesar de las adversidades y las dificultades. Por eso es que más adelante dice, no has desmayado, ¿no? Y hay veces que nos falta paciencia en el servicio al Señor, porque empezamos muy bien, hacemos cosas, estamos entusiasmados, vienen las dificultades, sorteamos una, sorteamos dos, no sé si han visto las carreras de obstáculos que vienen corriendo y hay como vallas, ¿no? Capaz que saltamos la primera, la segunda, la tercera me la tragué, ya no me levanté y me quedé en el piso. Estos creyentes hacían un arduo trabajo, muy sacrificado, servían a Dios en una ciudad plagada de idolatría, donde venían de varios lugares de Asia a adorar a Diana de los Efesios, entonces era complicado. Sin embargo, ellos servían a Dios con paciencia, aunque había adversidad tras adversidad. Ellos tenían paciencia en continuar con el propósito que entendían que Dios les había dado en su vida, a pesar de la adversidad y la dificultad.
dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué pasaba? La palabra apóstoles, bueno, hoy hay mucho para hablar de eso, hay muchos en la actualidad que dicen ser apóstoles, ¿no? Entendemos, no nos vamos a explayar en eso, pero que en la actualidad no hay apóstoles. Jesucristo, el apóstol Pablo dice en Efesios 2:20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Quién sabe aquí algo de la construcción? Allí, Luis, Enrique, y también allí Luis, saben de la construcción. El fundamento, ¿se pone a la mitad de la casa? ¿Se pone en el techo? ¿Dónde se pone el fundamento? Abajo. Es la base y después se empieza a construir. Entonces, ¿cuándo comenzó la iglesia? En Pentecostés, Hechos capítulo 2, ¿no? Y esa iglesia fue creciendo sobre el fundamento de los apóstoles y profetas hace más de 2000 años, ¿no? No podemos de vuelta tener apóstoles cuando ya llevamos 2000 años, ¿no? Es como querer, vamos a poner otro cimiento a la mitad del tercer piso. No se pone cimiento a la mitad del tercer piso, el cimiento se pone abajo, ¿no? Y el fundamento de los apóstoles y de los profetas es esto, el Nuevo Testamento, que fueron escribiendo por revelación de Dios, inspirados por Dios, ¿no? Entonces, y por otro montón de textos, entendemos que no hay, porque no se pueden cumplir los requisitos, porque entre los requisitos para ser verdadero apóstol es haber experimentado la resurrección de Cristo, haber visto a Cristo, bueno, otro montón de cosas. Pero había muchos, incluso en esa época, que decían ser apóstoles y no lo eran. Por eso es que se inventaron en su momento las cartas de recomendación. ¿Qué eran las cartas de recomendación? Una carta que escribía el apóstol Pablo que decía que Martín era un misionero o un predicador itinerante, autorizado por los apóstoles. Entonces Martín visitaba la iglesia en Mendoza y llevaba la carta de los apóstoles. Miren, yo, el apóstol Pablo dice que está firmado, que yo soy un mensajero, un enviado, porque eso es lo que significa apóstol, enviado, un enviado para reforzar y animar y exhortar a las iglesias. Y así iba por todas las iglesias, ¿no? en aquella época. Pero también se falsificaban esas cartas, ¿no? Entonces, y se metían en las iglesias y producían mucho daño, mucha confusión que vemos en las cartas pastorales del Nuevo Testamento que los apóstoles y los profetas intentaban corregir, ¿no? En los Gálatas estaba el legalismo, en Colosenses había otro tipo de doctrinas cerradas, y así en diferentes libros se trata de corregir las doctrinas que introducían estos falsos apóstoles, ¿no? Bien, dice versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia nuevamente y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Por eso es que la paciencia en este contexto está hablando de perseverar en el servicio al Señor a pesar de las adversidades y no desmayar. ¿Qué es desmayar? Tirar la toalla. ¿Sabes qué? Mira, no voy a estar más en este ministerio. ¿Pero por qué no? Porque es muy difícil, porque este problema, este otro problema, este otro problema. Me voy a tomar un tiempo y por un tiempo no voy a servir al Señor. Eso es desmayar. Eso es desmayar. Y fíjense lo que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. Hacer el bien produce un cansancio, produce un desgaste, porque hay veces que queremos hacer bien. El apóstol Pablo decía, aunque amando más, sea amado menos.
Hay veces por hacer el bien a otra persona recibís un mal del otro lado. Hay veces que le querés llevar el evangelio a alguien y te rechaza y hasta te trata muy mal, ¿no? Le quisiste exhortar con amor a alguien y lo recibe muy mal, ¿no? Ni hablar el cansancio físico que produce, ¿no? Entonces, no hay que cansarse de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar eso que hemos sembrado si no desmayamos. Pequeñísimo paréntesis porque el tiempo avanza. ¿Cómo hacemos para no cansarnos? Vamos a ir a Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Y vamos a leer este versículo, márquelo en su Biblia. Dice Martín, 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre... Perdón, vamos de vuelta. Por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué pasa con el exterior? Y se desgasta. Ya no tenemos 20 años, los que ya tenemos 48, ya no tenemos 20 años. Entonces, el cuerpo pasa su factura, ¿no? Lo importante es el cansancio interior. Ese es el que afecta. Porque cuando hay cansancio interior es que desmayamos. Y lo que hacía el apóstol Pablo, lean todo el capítulo, sufría muchísimo. Lo importante es renovarse todos los días. En el interior. ¿Cómo me renuevo en el interior? Estando en la presencia de Dios, con oración, leyendo la palabra, que es una palabra que vivifica, que da vida al que lee. Entonces estoy desanimado y justo leo un versículo pero es bálsamo para mi corazón, lo que yo estaba necesitando. Leo algo y el Señor me corrige en algo que me estaba equivocando. Entonces, qué importante es todos los días buscar esa renovación interior por la palabra de Dios, para que no desmayemos, porque las fuerzas físicas a veces flaquean, pero cuando hay fuerza interior, no vamos a desmayar. Y Dios le reconoce a Jesucristo que habían trabajado un montón, que se esforzaban un montón, que no habían desmayado a pesar de la adversidad. Pero aquí vamos al versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo quiero que aquí pensemos. La mayoría todos hemos sido jóvenes, hay muchos matrimonios, nos hemos enamorado, ¿no? Hemos estado de novio y podemos recordar cuando nos pusimos de novio, ¿no? Cuando aquella persona que nos gustaba, pudimos comprobar que también esa persona yo le era agradable y que, decidimos emprender un camino juntos. Qué hermoso momento, ¿no? Cuánta felicidad, ¿no? Y como que flotamos en el aire caminando. Yo le pregunto, pongámonos en ese contexto, ¿en qué pensaban en ese momento? En él o en ella, muy bien. Me levantaba, pensaba en él o en ella. En el día pensaba en él o en ella. En la noche, en él o en ella. Pensábamos en él o en ella. ¿Cómo se llama eso? El primer amor. Es el primer amor. Y pensá cuando te convertiste, cuando le pediste perdón a Dios por tus pecados y creíste en Él y recibiste esa paz, ese consuelo, esa seguridad de que vas al cielo.
Qué hermoso momento. Y tal vez querías venir a todas las reuniones porque te hacía tan bien la palabra y querías leer la Biblia porque, ay, pero qué precioso, cuánta sabiduría, cómo puede ser que este libro diga esto y sea tan preciso y amabas venir y cantar las canciones y alabar a Dios y con todo el corazón lo hacías. ¿Y en qué pensabas en el día? En Él. En Él. Eso es el primer amor. Cuando en la vida queremos estar con la persona que amamos. Si yo no puedo decir que estoy en el primer amor cuando me cuesta leer, cuando me cuesta orar, cuando me cuesta congregarme, cuando vengo porque o hago algo porque entiendo que lo tengo que hacer si no me siento culpable. Cuando iba a ver a mi novia, hoy mi esposa, no iba a verla porque tenía culpa y porque si no me iba a sentir mal o me iba a regañar. Iba a verla con toda la emoción de ir a verla y estar con ella. Eso es el primer amor. Y lo que le dice Jesucristo a esta iglesia nos lo dice a cada uno de nosotros en esta mañana también. Y me lo dice a mí. Tengo contra ti todo bárbaro, todo lo que has hecho, todo lo que servís, todo lo que te esforzás, que no has desmayado. Pero tengo contra ti que ya no me amás como antes, que ya no me amás como antes. Y eso es, hermanos, para que todos repasemos y repensemos nuestra relación con Dios. No es vivir una vida de servir, servir, servir y servir. Lo más importante no es servir. Lo más importante es el Dios al cual servimos. Si yo me ocupo del Dios al cual sirvo, el servicio va a venir como una consecuencia de gratitud y con las fuerzas de Él. Pero muchas veces nos pasa lo que le pasó a Marta. Vamos a leer Lucas 10, 40 al 42. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, lo cual no le será quitada. ¿Qué estaba haciendo María? Escuchando al Señor. ¿Qué estaba haciendo Marta? Había invitados en la casa de ellas. Y Marta estaba preparando todo. Y de acá iba, volvía, para acá hacía cosas eléctricas, ¿no? Y la veía a su hermana sentada, escuchando al Señor hablando. Entonces la vena se indignó. Señor, ¿no te da cuidado? Fíjense lo que pasa cuando nos alejamos del Señor. Marta perdió la percepción del cuidado de Dios. Ella empezó a pensar que Dios no la cuidaba. Le reclama a Dios que no la estaba cuidando. Dios sí la estaba cuidando. Pero ella estaba tan ocupada en sus cosas, legítimas, pero en sus cosas, que perdió la percepción del cuidado de Dios. Y lo que le dice Jesucristo es: afanada y turbada estás con muchas cosas. Y fíjense lo que dice, vamos a poner el 43. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Fíjense que le dice que
lo que estaba haciendo María era lo correcto, que era estar con el Señor, pasar tiempo con el Señor. Y esto es lo que nos pasa muchas veces, que la vorágine de la vida, incluso el servicio arduo a Dios que tenían estos creyentes, les había quitado el tiempo de estar con el Señor. Y eso es lo que nos invita Jesucristo con este mensaje a reflexionar en esta noche. Lo primero es mi amor a Dios. Lo primero es mi amor a Dios. Y ahí no es para que ninguno señale al otro, es para yo reflexionar en mi intimidad. ¿Realmente tengo ganas de estar con el Señor? ¿Tengo ganas? ¿Tengo ganas de agarrar la Biblia durante el día? ¿O lo hago porque me han dicho que me va a hacer bien? ¿Tengo ganas de orar, de contarle al Señor las cosas que me pasan, las cosas que necesito, darle gracias por aquellas cosas que Él me ha dado? ¿Tengo realmente ganas? Cuando hay primer amor, eso pasa. Cuando hay primer amor, eso pasa. Ha avanzado mucho el tiempo, así que vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, ¿en qué se manifiesta también el amor a Dios, no? Vamos a leer Juan 14, 21 y 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y el 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Bien, fíjense cómo el amor a Dios se refleja en obediencia. Es muy directo y es fácil de entender. Cuando yo amo a una persona, trato de hacer lo que le agrada a esa persona, no lo que le disgusta a esa persona. Entonces, si yo amo a Dios, trato de hacer lo que le agrada a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Que yo obedezca sus mandamientos. Bien, ahora, ¿por qué es importante este tiempo de renovación espiritual donde buscamos la presencia de Dios? Vamos a leer Mateo 24:12. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjense, está hablando, Mateo 24 habla de los últimos tiempos. Dice que la maldad se va a multiplicar cada vez más. ¿No vivimos en ese tiempo? La maldad es cada vez peor, más aberrante las cosas que pasan. ¿Y eso qué produce en el cristiano? ¿O qué puede producir en el cristiano? Que nuestro amor se va apagando, como un fuego que va mermando, ¿Y qué hay que hacer para que ese fuego no se apague? Renovar como renovaba el apóstol Pablo. Pasar tiempo con el Señor. Porque si no, al caminar por este mundo se nos van pegando cosas y no nos damos cuenta, se nos van pegando cosas. Y necesitamos estar yendo todo el tiempo a la palabra de Dios para darnos cuenta que se nos han pegado cosas y que el Señor nos ayude a sacar esas cosas que se nos van pegando por caminar por este mundo. Es tiempo donde muchos el amor se ha enfriado. Por eso es importante que todos reflexionemos con sinceridad delante de Dios cómo está mi amor delante de Dios. Y avanzando porque ya se fue la hora. Dice el último versículo que vamos a meditar hoy. Dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Bueno, fíjense lo primero que dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Qué hay que hacer para recordar de dónde uno ha caído? Lo primero es recordar dónde estaba,
Primero tenía que recordar dónde estaba. ¿Y qué es recordar dónde estaba? Cómo amaba al Señor cuando me convertí. Cómo quería estar con Él cuando me convertí. Cómo me apasionaba alabarle, cómo me apasionaba servirle, cómo me apasionaba escuchar y leer su palabra. Recordar dónde estaba, recordar dónde estoy, o pensar dónde estoy. Capaz que hay una gran diferencia entre dónde estaba y dónde estoy hoy. Y si la diferencia es mucha, lo que Dios dice, arrepiéntete. Y no es tal vez para contárselo a otro, pero sí para decirle en la intimidad, Señor, te pido perdón, porque hoy no estoy en el primer amor. Te pido perdón, pero te pido que me ayudes a recuperar ese primer amor, a volver a tener esa pasión que tenía antes, por estar con vos, por querer contemplarte, por querer hablar con vos, por querer aprender, por querer conocerte. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, hay que contemplar dónde estaba, entender dónde estoy, arrepentirme y volver a hacer lo que hacía al principio. ¿Qué es lo que hacía? Todas esas cosas que denotaban que yo quería estar con esa persona de la cual estaba enamorado. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Y es triste, pero esto se está refiriendo a iglesias que dejan de existir. Y lamentablemente es algo triste que pasa. La iglesia de Jesucristo, la iglesia universal de Jesucristo, que la componen todos los cristianos en todo el mundo, en todas las épocas, Jesucristo mismo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia de Jesucristo es una iglesia triunfante, pero puede haber iglesias particulares, locales, como era esta iglesia de Éfeso, y puede ser la iglesia en X lugar, al cual Jesucristo les dio este mensaje. Todo bien con lo que haces, pero has dejado tu primer amor. Y si no volvés a tu primer amor, yo voy a dejar que dejes de existir. Hoy no hay iglesia en Éfeso. Hoy no hay iglesia en Éfeso. Por eso es un fuerte llamado de atención para todos nosotros. Lo más importante no es servir al Señor. Lo más importante es nuestra relación con el Señor. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, ¿no? Eso es lo más importante. Bien. Y una última palabra, muy breve. Dice Primera de Juan 4:19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El contemplar ese amor por medio de la palabra, el pensar en ese amor va a hacer que vuelva a brotar ese amor en nosotros, porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y si hay algún amigo, alguna amiga que en esta mañana no tiene a Cristo, queremos decirle que Cristo te ama, de tal forma que estuvo dispuesto a entregar su vida. Hay muchas personas que pueden decir que aman a otras, pero hacen cosas que no demuestran amor. O a la hora de sacrificarse, se quedan cortos. Pero nadie ha amado con una mayor manifestación que Jesucristo, que voluntariamente puso su vida en ese madero para cargar con tus pecados, mis pecados, los pecados de toda la humanidad. Para que aquel que se arrepiente, que se reconoce pecador y cree en Jesucristo, pueda tener la mayor dicha de todos, de todas, el perdón de los pecados, la vida eterna. Por eso es que te invitamos a que puedas también obtener la salvación del alma y te invitamos a que puedas enamorarte de este Dios maravilloso que nos ha amado primero. Vamos a terminar orando y después vamos a dar los anuncios finales. Voy a invitar a Daniel, si puede venir a cerrar con una oración.
Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que ha sido expuesta, Señor, y nos confronta realmente en cada corazón, Señor, de poder mirar hacia atrás, acordarnos dónde estábamos y dónde estamos ahora. Señor, que realmente podamos pedir perdón, Señor, y volver al primer amor. Aquel amor cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nos enamoramos de Él y queríamos, Señor, vivir como Él está viviendo. Señor, que realmente, Señor, que podamos ser la luz del mundo, en un mundo lleno de tiniebla, un mundo cegado, donde vemos a hombres y mujeres caminando, Señor, deambulando sin un norte, Señor, para poder ir al cielo. Pero te damos gracias porque Cristo abrió las puertas. Cristo fue el que rasgó el velo de arriba hacia abajo, abriendo las puertas del cielo para aquel que se arrepiente y pueda pasar de muerte a vida. Que en esta mañana, Señor, podamos sentir ese gozo, esa alegría de alguien que pueda recibir a Cristo como su Salvador y pueda pasar de muerte a vida. Y así, como hay fiesta en los cielos, también que haya fiesta en este lugar. Pero también te pedimos por aquello que ya somos tus hijos. Señor, queremos volver al primer amor. Queremos amarnos unos a otros, pero también conocerte cada día más a ti. Amarte por lo que tú has hecho. Señor, sabemos que nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Señor, bendice a cada uno de los presentes y a aquellos que están por medio de la pantalla mirándonos, y que podamos estar tomados de tu mano esta nueva semana que comienza, para que podamos, Señor, leer tu palabra, buscar tu presencia por medio de la oración y reencontrarlo el miércoles si tú lo permites. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.